Comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen domingo festivo, 25 de mayo, Día de la Patria, felicidades para todos, una fecha significante que tiene que ver fundamentalmente con valores, tiene que ver con la libertad, que después se va a concretar el 9 de julio de 1816, un proceso que tenemos que tener siempre presentes en nuestra querida Argentina. Como ustedes saben, soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente con ustedes aquí en FM High 96.3 y dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Y en este programa de hoy quiero comenzar con mi editorial dedicada a la paz. ¿Por qué dedicada a la paz? Porque esta semana que comenzamos a transitar nos trae que el próximo jueves 29 es el Día Internacional del Personal de la Paz de las Naciones Unidas. Hago una pausa, todos sabemos que Naciones Unidas a través de distintos organismos está seriamente cuestionado justamente por procesos que tenían que ver con la paz, la integración, el respeto de los derechos humanos y que en muchos casos, como lo sabemos fundamentalmente a partir de lo sucedido el 7 de octubre del 23 en Gaza, organismos han sido corridos de su eje y están seriamente cuestionados por su accionar junto al terrorismo o por su silencio frente a las víctimas. El próximo jueves 29 es el día que tenemos que recordar a la gente, a las personas que entregan sus días, sus vidas de buena leche, como se dice vulgarmente, de buena ley, en favor de la paz. Y creo que en eso nos alineamos muchísima gente, y no necesariamente aquellos que estamos en organismos internacionales, sino que en el quehacer nuestro de cada día estamos trabajando y abonando por la paz. Y justamente quien va a estar hoy con nosotros en el programa tiene que ver con este mensaje, con esta misión, con este hacer en el mundo. Vivimos en un mundo que está en llamas, esto no es una novedad, distintos conflictos se despliegan en la tierra, en nuestro mundo. La guerra declarada por Rusia a través de su invasión a Ucrania, que todavía no nos ilusiona con la paz. La guerra que jamás le propuso, desgraciadamente, a Israel el 7 de octubre del 23 y que también requiere enormes esfuerzos para terminarla y fundamentalmente el retorno de los rehenes en Gaza, que vuelvan con sus familias, los conflictos en Sudán, en Yemen, la tensión entre India y Pakistán, la tensión entre China y Taiwán, un mundo en llamas. Pero frente a eso tenemos muchísima gente que entendemos que la humanidad busca la paz porque es un valor inalienable y es un valor que se tiene que buscar sin descanso. Pensando en esta editorial, recordé para mí quien es mi escritor favorito, el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, de nota al pie, yo tengo una foto permanente de él en mi escritorio y me sirve de inspirador. Y recordé una conferencia que él dio en una oportunidad y donde él comienza contando una leyenda sobre el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre, el creador, como se lo adjudica, del movimiento hasídico dentro del judaísmo. Cuenta la leyenda, cuenta el cuento hasídico, que frente a los a las penas y a los pesares del pueblo judío, en un momento dado, él decide hacer los esfuerzos para adelantar la llegada del Mesías a la tierra. Por esa acción es castigado, y es castigado desterrado a una isla junto con su servidor más fiel. Una vez desterrados, el servidor le clama a este gran rabino que haga una oración para poder traerlos de nuevo a la familia, a la sociedad, a su pueblo. Y él dice, no puedo hacerlo.
y no puedo hacerlo porque se me quitaron todos los poderes de intermediación. Al rato el maestro le dice a su fiel, pero te pido a vos que pronuncies alguna plegaria, algún rezo. Dice, yo tampoco puedo, me quitaron todos los poderes. Lo único que recuerdo es el Alefet, el abecedario hebreo. El maestro, el rabino, piensa y le dice, perfecto, empecé a recitar el alfabeto, lo recito con vos. Y así empezaron. Y de esa acción de hilvanar letra con letra, Aleph, A, Bet, B, y así en general, el maestro recuperó los poderes y pudo rezar. ¿Qué es lo que nos enseña Elie Wiesel con esta leyenda, con este cuento? El valor de la memoria. Y el valor de la memoria, y él dice, no hay esperanza sin memoria, no hay memoria sin esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a las crisis más poderosas, los momentos más oscuros, el ser humano, la sociedad, la humanidad, tenemos que hurgar permanentemente dentro de nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestra razón de ser, en nuestros ideales, para volver a corregir el camino y corrernos de aquello que nos desviaron. Sin duda alguna, la violencia, la guerra, el terrorismo, el desencuentro, la pelea, el odio, nos desvía de nuestra razón de ser en esta tierra. Esto es lo que esta leyenda de Elie Wiesel nos trae. Y finalmente, ¿qué nos queda por concluir? Que estos días que Naciones Unidas nos marca, como el 29, el Día de Reconocimiento a las personas dedicadas a la lucha por la paz, que tiene que ver en concreto con la creación de los cascos azules, nos tiene que motivar a todos a entender que son días para hacer una pausa, para pensar, para inspirarnos, para imaginar permanentemente que la paz es posible. When my mind is like a battlefield and my heart is overcome by fear, and hope seems like a ship that's lost at sea. My enemies on every side, and I'm tempted to run and hide. Your gentle whisper reaches out to me. Después de esta pequeña pausa de reflexión acompañados con esta melodía hermosa, retomamos y nos metemos de lleno en la conversación que inspira este programa de hoy con una visitante que para mí es una invitada que para mí me causa muchísima alegría tenerla en este programa. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con... Ahora, en Conversaciones que Inspiras, conmigo, aquí en FM High, está Patricia Pitaluga. Hola Patricia, bienvenida, qué placer tenerte acá este día domingo acá en nuestro estudio. Feliz Día de la Patria. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes y es un honor para mí poder estar acá y feliz Día de la Patria. Nos conocemos hace muchos años con Patricia. La tarea profesional nos encontró, a mí desde la función pública, ella desde su fundación, siempre generando vínculos. Ella es la titular, la fundadora, la creadora de algo más que un programa, una fundación, que es Acercando Naciones. A ver, preséntate. ¿Quién sos? ¿Quién es Patricia Pitaluga? Es un misterio, ¿no? Porque esta chica que está en todos lados, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace comunicación, pero también trabaja en la solidaridad? ¿Y cómo no hacerlo, no? Recién cuando empezamos... Ella dice, está sí. en todos lados porque en todo evento diplomático, festejo, conferencia, festival, Patricia Pitaluga
está y es muy reconocida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo no vamos a estar a donde está la gente que hace, ¿no? Yo así lo conocí a Claudio hace mucho tiempo con el tema de las colectividades. Bien dice en el gobierno de la ciudad, en su función donde generalmente había reuniones donde las colectividades mostraban lo mejor, su gastronomía, sus danzas, sus culturas, y son cuestiones que son para mí muy importantes. ¿Por qué digo? Porque son importantes, porque ¿por qué hacemos lo que hacemos? Acercando Naciones hoy es una asociación civil sin fines de lucro, pero en realidad nació hace mucho tiempo, primero con mi programa. Yo soy comunicadora, soy publicista, no periodista, pero tuve un mentor muy grande que era Antonio Carrizo. Nada menos. Nada más ni nada menos que con Tony. ¿Trabajaste con Antonio? Fue mi mentor, no trabajé directamente, pero éramos vecinos en Mashuit, en Ingeniero Mashuit, y me tocó de estas cuestiones, porque soy muy inquieta, muy curiosa por naturaleza, de que yo quería siempre ayudar, porque eso está y se hereda, ¿no? De mi abuela, de mi madre. En Mashuit les cuento primero esto, por qué voy a la comunicación y por qué hacemos lo que hacemos. Yo en Mashuit en un tiempo, hace mucho tiempo, ya estábamos muy bien, muy cómodos con mi familia. Tengo 3 hijos, uno mayor de 32, otro de 31 y uno de 22. Pero estaba tan tranquila y estaba tan incómoda de estar bien. No sé cómo explicarlo, parece una contradicción. Lo que se dice, un deseo de salir de la zona de confort. Pero siempre me molestaba estar demasiado bien cuando otros estaban muy mal. La verdad que esa incomodidad hacía que yo, bueno, a ver cómo puedo ayudar. Me involucré, porque esto lo vi en mi abuela, en mi madre, en mis tías, o sea, de la solidaridad, porque tiene que ser. Si alguien tiene hambre, dale de comer; si alguien tiene frío, vestilo, y no preguntar nada, ¿no? Entonces yo salía con mi auto a hacer las compras y veía situaciones incómodas, o me enteraba de situaciones incómodas y me empezaba a involucrar, bueno, a ver cómo puedo hacer para acercar algo, comida, bueno. Y así es como empecé a trabajar en el tema social, que mucha gente no sabe, pero hice mucho territorio porque me encantaba ir a la villa a ver cómo poder ayudar y tratar de entender una situación que a mí me incomodaba. Bueno, para hacerla corta, tendiendo puentes, ¿no? De pedir y de dar de lo mío, de otros, que estábamos mejor, a lugares que realmente con mucha pobreza. Me encontré con situaciones tremendas, ahí donde empezás a empatizar en serio del ser humano con mayúsculas, independientemente de la religión, partido, lo que fuere. Hemos hecho muchas cosas tocando puertas y me di cuenta que era más efectivo si lo hacía comunicando mejor. Entonces, bueno, el director del medio de Mashuit me ofrece una columna en ese momento. Dice, ¿te animás a escribir una columna? Y bueno, empecé una columna que era... En el diario local. En el diario local. La columna de Pato era algo así, porque claro, esto que vos me ves ahora empezó en el pueblo y participaba de los actos en el pueblo, de lo que hacía la iglesia, las escuelas, y ahí aprovechaba a captar gente que podía ayudar para el merendero, para la escuela, para la salita, porque siempre faltaban, la policía que no tenía nafta. En ese momento estaba Patti como intendente, creo, que si no me acuerdo. Claro, intendente de Escobar. Claro, entonces bueno, no importa, todos trabajábamos para resolver problemáticas comunes a que la vida sea mucho más llevadera, ¿no? Porque si la policía no tenía nafta, había que salir a hacer una rifa para conseguir nafta, para poder darles a ellos la posibilidad de movilizarse. Bueno, me entero que estaba Antonio Carrizo, que era vecino de Mayo, y me lo encontraba en el Automóvil Club siempre, ahí en la ruta 26. Y digo, bueno, le voy a hacer una nota. Entonces me dice que sí, lo abordo, le digo, hola maestro, ¿cómo está? Bueno, ¿no? Tomamos un café. Digo, me gustaría hacerle una nota, pero yo no soy periodista. Mira vos, me dice, yo tampoco. Yo tampoco, claro. ¿Cómo es eso? Me dice, pero no existía la carrera, Pato, me dice. Y digo, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, ahí empieza el cuento de que él empezó, dijo, agarra el grabador, habla
como cualquiera, cualquier persona que quiere saber, y empezamos así a entrevistarlo con su mentoría. Qué lindo que traigas el recuerdo de Antonio Carrizo, porque me lleva a mi infancia y adolescencia. En mi casa estaba, como la mayoría de las casas de Buenos Aires o de Argentina, estaba la radio clavada en Radio Rivadavia y La Vida y el Canto por Claro. Rivadavia, un programa ómnibus que venía después de la REA, Emblemático. emblemático, pero y yo me acuerdo, pues yo volvía del secundario, almorzábamos y ya almorzábamos con La Vida y el Canto. El buen decir de Carrizo, las entrevistas culturales. Era un hombre leído como pocos, de una biblioteca Exacto. como pocos, un En fanático, su baigorrita. sí, y que podía hablar de Boca con la pasión de cualquier hincha y de su pueblo natal, Villegas, que era, contar sus historias. Villegas, Qué lindo perdón. pero lo comento, no por lo personal que me afecta a mí, sino que coincido con vos que siempre en la vida de uno hay mentores. En Exacto. este caso tuyo, que lo pudiste tratar personalmente. En el caso mío, yo tengo que reconocer que cierta pasión por esto, por los medios, tiene que ver con esa generación de periodistas y locutores que, que uno trata de emular en alguna manera. Sin lugar a dudas, y con una ética y con unos valores que, bueno, hoy están en juego, ¿no? Bueno, por eso esto se distintas llama conversaciones que inspiran, ¿no? Para Ujú. inspirar a otros como alguien te inspiró a vos, la Claro, situación o un personaje que te inspira. pero ¿sabés lo importante para mí en ese momento? Eh, fue de Dios. Yo decía, ¿cómo ¿Sos sos creyente? Soy muy creyente. Muy creyente. Muy ¿De creyente. una familia practicante venís? Sí, mi mamá era una mujer de oración, eh, ecuménica, o sea, tenía línea directa. Tenía línea directa, poderosa, todas. Y mi padre también a su forma, más estructurado. Mi mamá es más lado protestante, mi papá más católico, mi mamá de provincia, mi papá un porteño. Yo vengo de la diversidad en todos los sentidos, de diferencias culturales, económicas. Entonces me nutrí justamente de toda esa Y diversidad. nombraste a tu abuela también. Mi abuela, por el lado materna del campo, ellos eran de Tucumán, que una historia de vida. Mi abuela terminó a los 75 la primaria. Después que se trajo a sus 9 hijos sola, trabajando desde Tucumán, cosiendo y cocinando. Porque mi abuelo se había rifado todo, le gustaba jugar. Y bueno, nada, mi abuela lo dejó, se vino a trabajar acá. Bueno, para hacerla corta, esta abuela terminó la primaria después que crió a sus hijos y les compró Y a un su- terreno a cada uno de ellos con su trabajo, con la dignidad del trabajo. Quería terminar la primaria, o sea que siempre la educación y No el solo trabajo. Palito Ortega es el ejemplo del éxito No, tucumano. Hay muchísimos impresionante. tucumanos, ¿no? Pero mirá lo interesante de la abuela, que después de muchos años con mi abuelo había terminado de rifarse todo, de jugarlo, eh, tocó la puerta y mi abuela le abrió y le dijo, Ángel, qué sorpresa. No digas nada, le dijo. Bueno, ahí tenés una habitación. Ella tenía, porque había comprado varios terrenos, le dio un lugar. Si vos me decís, ¿lo perdonó o no lo perdonó? Yo creo que sí. O sea, nunca más durmieron juntos, pero sos el padre de mis hijos. Dijo. Para mí esas cosas Claro. son tan, pero tan importantes, tan impactantes. Y por el lado de paterno, del lado italiano, de la Basilicata, origen italiano, mi abuelo fue un hombre que apostó mucho por el deporte. Fue un manager de boxeo. Mi abuelo con Amílcar Brusa se dedicaban a recorrer la Argentina, a detectar talentos de los chicos Mira. más pobres. Bueno, tengo una foto ahí para después compartir con Monzón. Es uno de los que mi abuelo Descubrió con Amílcar. con Amílcar, era muy amigo de Tito Lecture. O sea, hay una vida de trabajo territorial en clubes de barrio, en potreros, en este caso el boxeo, pero también era permanentemente instar a comer bien, a respirar mejor, la disciplina, el trabajo. Entonces, el A impacto, superarse. la superarse y llegar porque se puede, ¿no? Después, bueno, algunos se descarrilan y eligen. No importa, pero lo importante es qué es lo que uno
hay, antes hablaba del Baal Shem Tov, del maestro del buen nombre, pero hay una máxima en los libros sagrados, dice que no estamos obligados Ujú. a terminar la tarea, pero estamos obligados a no abandonarla. ¿Y cuál es la tarea? Hacer mejor el mundo. Mi abuelo decía algo que yo también me ha marcado mucho porque estuve 2 años viviendo con mis abuelos paternos y decía, no, ¿cómo era? La pelea no termina hasta que, primero, cuando subís al ring, visto que un boxeador famoso lo decía, y te quitan el banquito, vas a estar solo ahí. Y no termina hasta que Bonavena, creo que lo dijo. Bonavena. Y hasta que no termina, se toca la campana, vos tenés que seguir. La verdad es que a mí me marcó muchísimo mi familia de las dos partes, con mucho amor, con mucho trabajo, con mucho amor y cero indiferencia por lo que le pasa al otro. No sé, volviendo al tema de por qué hacemos lo que hacemos, creo que esas cosas marcan. Hoy pensaba en el propósito y por qué acercar naciones. Nuestra asociación tiene la misión de crear puentes y encontré que a partir de la comunicación podía llegar a más personas y efectivamente, volviendo a la historia de Mashuit, me fui a quejar al obispo un día. Me fui a quejar al obispo, en ese momento era Monseñor Rey. Me agarró una locura porque yo me despertaba llorando a la madrugada por situaciones que me parecían muy injustas. Y fui hasta el obispado, le toqué, así literal, le toqué timbre. Sin ningún vínculo, no tenía ninguno. Y me presenté y le dije cosas que, bueno, duras. Pero no sé qué me pasó. Yo le decía que me dolía mucho lo que estaba viviendo. Ya era casi el 99. Zona de saqueo, momentos de cortes de Previo ruta. al 2001, claro. Me dolía, veía que los country lo único que hacían era encerrarse. Yo vivía, no en un country, pero veía la... Sí, Mashuit era un lugar de country, de barrios privados, obvio. Mis vecinas, porque eran las mamás de los compañeros de mis hijos del colegio privado, y yo veía una realidad donde veía poca participación de los líderes religiosos, de todos, pero bueno, me la agarré con Monseñor Rey. Entonces fui, me atendió, me hizo pasar en el obispado y me escuchó. Dije, no le voy a decir Monseñor porque yo tengo uno solo, le dije. Así, digo, qué rebelde. Le digo, no, le voy a hablar de corazón y con amor. Le dije, ¿qué podemos hacer? Me dice, ¿qué quiere hacer? Bueno, quiero comunicar a ver si podemos contribuir a pacificar, porque esto es muy serio lo que está pasando. Y nadie habla con nadie. La parte política cree resolver sus temas solos. La parte religiosa o la comunidad, la sociedad civil está fragmentada, los countries se cierran y la realidad es que la pobreza aumenta y esto va a terminar mal. Bueno, para hacerla corta, le digo, me dice, ¿quiere hacer un programa de radio? Ah, me sorprendió. ¿Cómo? Le digo, no, pero yo no hago radio. Pero yo vi que usted escribe una columna. Te cambió la pelota del campeón. Muy hábil. Presidente de Cáritas era en ese momento. Sí, me acuerdo bien. Bueno, y me dieron un lugar en un programa en la radio de Santa María, del Obispado, claro. Obispado Zárate Campana, que se llamó Amor sin Barreras. Y en ese programa, Amor sin Barreras, lograba entrevistar a las empresas como Techin Siderca, en ese momento intendente que era Varela, que falleció después, el intendente de Campana, iglesias católicas, evangélicas, judías, escuelas, y empezamos a generar algo que le llamamos revolución solidaria, para ver si podíamos dialogar y proponer cuestiones que faciliten un poco a bajar la tensión en ese momento. Así que metí cuarta con un equipo de voluntarios y eso fue el inicio de lo que hoy hacemos con la asociación. Me imagino que en ese recorrido habrás tenido muchísimas experiencias, situaciones, y tendrás en la memoria grabadas algunas anécdotas muy especiales. Te pido que hagas una pausa, que pienses un segundo, la más linda que nos puedas contar. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora
en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. Ya me contaste dos anécdotas muy lindas, la de Carrizo y la de Monseñor Rey. A ver, algo que lo supere en tu recorrido. Bueno, a ver, a ver, a ver. Tengo tantas anécdotas lindas. Logramos el objetivo de multiplicar la solidaridad gracias al medio de comunicación. Por eso creo que es tan importante lo que vos haces como lo que hacen todos los comunicadores, si lo hacen con ética y con un propósito. Es un arma de doble filo. Sin duda. Para construir y para destruir. Lo sabemos muy bien. ¿Mm? Entonces creo que eso es muy importante. Ahora, de anécdotas que superen. Y bueno, hemos logrado ayudar a hogares. Bueno, lo conocí al maestro Lisi, ¿te acuerdan? Sí, claro. Creador de la violinista. camerata Claro. Bariloche. A ver, Bueno, contanos. un día me ofrecen organizar un concierto a beneficio de un hogar del padre Bracci en Pilar, porque después nos mudamos a Pilar y replicamos la experiencia, hicimos encuentros de este encuentro de solidaridad de todas las partes para que pudieran dialogar y resolver problemas puntuales. Lo replicamos en Pilar. Y ahí no sé quién, no me acuerdo quién era la persona, nos ofrece hacer un concierto. Digo, pero va a venir el maestro Lisi. Sí, hicimos un concierto, salió en la tapa del diario de Pilar, a beneficio del hogar y de un comedor. Y el maestro Lisi fue el sorprendido, porque él fue y lo hacía solidariamente, ese concierto a beneficio de una obra maravillosa que hacía. Los chicos del hogar, del padre, eran estudiantes, ¿no?, de música, y le hicieron a él el homenaje, le tocaron para él. El maestro no paraba de llorar porque lo admiraban desde siempre y no sabía la sorpresa que le esperaba. O sea, que fue al revés. Él, que quería agradar y sorprender, que lo logró, fue emocionado por los chicos. Esto está todo en un diario y bueno, en los medios. Trascendió hasta el diario de La Nación. Terminé conociendo y haciendo acciones también con el Foro del Sector Social, me acuerdo. Conocí a muchos actores. De una iniciativa propia. Chiquitita, Empezaste a conocer un mundo que se te abre con actores muy importantes. Y bueno, y Acercando Naciones es un título, es un llamador muy importante, pero se te ve siempre cerca de los embajadores. Exacto. ¿Cuántos años hace ya que estás con Acercando Naciones? Y más de 20. Has conocido todos los embajadores. Uh-huh. Si uno calcula que promedio 4 años están en el país, 5 embajadores por país por lo menos. Hemos visto pasar unos cuantos, sí, es verdad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué las embajadas? Bueno, las embajadas tiene que ver un poco mi esposo, que en paz descanse, que falleció el año pasado, pero fue mi otro mentor de mi vida, mi compañero de más de 30 años de casados, que era un hombre de negocios internacionales, ¿sí? Con una cultura, yo me enamoré primero de su cabeza y de su generosidad, su corazón. Él había viajado mucho haciendo negocios de comercio internacional con distintos países y siempre me hablaba de la importancia de la cultura, ¿no?, de conocer la identidad del otro, que no se hacen negocios sin confianza y que para eso hay que respetar al otro. Entonces, de alguna manera yo pasivamente atendía y escuchaba y veía que era muy importante lo que decía. De hecho, lo acompañé en algunas reuniones donde habían contratos firmados y se caían por errores sutiles, pero que eran gravísimos, que atentaban justamente a la identidad del otro. Reconocer la identidad del otro, Entonces claro. yo decía, pero es tan importante, mira, es capital. De hecho, había infartado en varias ocasiones producto de errores. Atención. Errores de ignorancia y algunos a propósito de funcionarios, ¿sí? Hablo de cosas muy grandes, como de empresarios, que no querían atender esto y les parecía una tontería. Bueno, entonces yo le digo, ¿y si hacemos un programa
de televisión hablando de justamente la cultura y el negocio, que Y es las algo posibilidades que importante. abren los países. Exacto. Y bueno, bueno, al final lo hicimos. Ahí nació un ciclo de televisión llamado Acercando Oriente, que nos permitió, bueno, ¿En dónde? primero fue en PIE, Política de Porque Economía, cuando apareció, cuando explotó el el cable. claro. Después tuvimos un ciclo en Canal 26, muy corto, de especiales, porque ahí ya nos empezaron a invitar. Bueno, conocimos China, Malasia, Corea, bueno, etcétera, porque resultó ser una herramienta muy útil. Claro. Entonces un día, bueno, mi marido dijo, bueno, ya está perfecto, terminó la experiencia, los negocios van bien. Le digo, no, esto recién empieza, porque yo sentí que el Oriente, ¿no? Era Acercando Oriente, pero el Oriente, ahora cambiando el sentido del Asia por orientar, eran las naciones. ¿Y por qué las naciones? Decía yo. Para integrar a todos los que no eran de Asia. De hecho, los países africanos me preguntaban por qué nosotros Por no, África, claro. y otros. Entonces ahí le cambiamos el nombre por Acercando Naciones y seguí el ciclo en el .com, ¿no? Ahí en el formato online, y ahora retomamos en televisión para justamente ser ese puente de conocimiento que pueda brindar herramientas. Ahora estás en televisión. Sí. ¿Dónde te encuentra la gente? Ahora lo pueden ver en canal YouTube y en el canal UCL. UCL es Unión de Canales Latinoamericanos que llega a Iberoamérica, tiene base en Paraguay el canal. Y también hacemos entrevistas y damos herramientas para justamente que esta confianza genere oportunidades, pero de todo tipo de oportunidades. ¿Me das la oportunidad de quedarte otro bloque más con nosotros? ¿Cómo no? Hacemos una tanda y seguimos acá, disfrutando el diálogo con Patricia Pitaluga de Acercando Naciones en Conversaciones que Inspiran. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Seguimos aquí en Conversaciones que Inspiran en FM High, seguimos conversando con Patricia Pitaluga de Acercando Naciones, que nos está contando justamente cómo nace esta idea y que nace de entender que había algo que faltaba, que las relaciones entre las naciones y la gente no podía ser solo comercial, sino que hay un trasfondo atrás que es el que sostiene lo comercial. Y en eso te embarcaste hasta el Sí, día sí. de hoy. Al día de hoy, y lo compruebo en cada entrevista, en cada relación con un embajador, un agregado cultural o comercial, es fundamental entender sus identidades, sus formas de negociación, el respeto por las tradiciones, ¿no? Nosotros, vos también lo sabés a qué me refiero, quizás la gente que esté escuchando a veces cree, porque he visto comentarios de videos que subimos en YouTube, dice, ¿qué sentido tiene la ofrenda floral? ¿Qué sentido tiene esto, que el otro? Pero son cuestiones fundamentales a la hora de llegar a un acuerdo, ¿no? No todo pasa por un Hablábamos en la contrato. editorial del valor de la memoria. La Exacto. tradición es memoria. Tal cual. Y la tradición, la memoria es identidad.
Y sin identidad es como Mm. vivir flotando, no tenés nada que te arraigue. Bueno, y en este tiempo de tanta aceleramiento, ¿no? Donde se pone en jaque estos valores, me parece que es fundamental. Yo sí participo en algunas, como decís, no solamente en eventos de fiestas, de cócteles, sino también en estos eventos de memoria, en los actos de la AMIA, solidarizándonos de verdad, porque me pongo en el lugar y creo que los colaboradores, ¿no?, que tenemos en nuestra comisión, más los voluntarios, les digo siempre, es muy importante, nos puede pasar a nosotros, o sea, en cualquier situación. Hoy nombraste también las crisis en otros países, yo ahora estoy muy sensible con lo que pasa en el Congo, es gravísimo. Y hay silencios, ¿no? Silencios que nos hacen cómplices. Entonces, no podemos obviar eso. En Para el mí, Congo, en África, las matanzas, los ahora, secuestros de las mujeres, es la grave. matanza de las mujeres, el ataque a las comunidades católicas por parte del fundamentalismo, es terrible, no se denuncia, no se cuenta. Y bueno, por eso iniciativas como las tuyas son de un valor importantísimo y entender de primera mano con los embajadores, conocer el sentir, el fondo de los problemas y cómo buscar soluciones en conjunto. Es que en definitiva, hoy que la diplomacia está en jaque, ¿no? Por algunas ideas equivocadas, ¿no? De que creen que es cócteles y fiestas. No, hoy son los hacedores de la primera línea de diálogo, de negociación. Creo que es fundamental volver a recuperar el rol de un diplomático en serio, ¿no? Es el representante de una nación, de un pueblo y de una nación. No, y aparte que el cóctel en sí es una herramienta más, es un ritual, es una herramienta, pero que permite encontrarnos a un montón de gente que pronto no te encontrás y de ahí surgen oportunidades. Exacto. Para que haga un comentario Dale. sobre esto, que es muy importante lo que dijiste. Yo hablo, cuando me dicen, pero vos qué sos, además de ser comunicadora, publicidad, yo soy una networker. O sea, Tal cual. genero la posibilidad a través de eventos, bien decís, degustaciones, un evento deportivo, puede ser una muestra de arte, etcétera, un espacio para el encuentro, porque aceleramos los tiempos. Quizás se resuelve en 15 minutos viendo una obra de arte, en un palco, en un torneo de tenis, que puede ser o de fútbol o de golf, algo que puede llevar meses de burocracia entre el pedido de reunión, que llamame, que no, que nos coincidimos, que las agendas, y es un tema urgente que se resolvió en 15 minutos, ¿o no es así? Sí, es así. Es que las buenas cosas, el buen decir, el buen vivir sin lujos, el buen vivir No, sí. de generar espacios buenos es lo que nos permite las grandes cosas después, Exacto. sin duda. Pero te voy a proponer algo. A ver. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Ahora en Conversaciones que Inspiran, el ping-pong de preguntas y respuestas. Respuestas breves porque A lo ver. que queremos conocer a la persona detrás del personaje. Ya te hablamos de la acción social y todo tu compromiso. De la vida diaria. Uf. ¿No? A ver, a ver. Pues mismo en las embajadas te ven en el cóctel bien vestida, con la copita de agua o de champán cuando corresponde, pero hay otra vida. Tu hobby. Nadar. Me encanta ir a la pileta a nadar, de hecho volví. ¿Y nadas mucho? Estoy tratando de ir 3 veces por semana. Yo fui bailarina clásica, así que también el combo, mi pasión es estar en movimiento. Necesito ¿Y el bailás movimiento. todavía? No el ballet, porque eso requiere una disciplina que no tengo el tiempo, pero sí estoy siendo ¿Bailarina del Colón? de la Escuela Nacional de Danzas, Ah, de la otra. Una buena formación. Sí. Entonces, bueno, hablas de ballet. ¿Música preferida? No, ahí no tengo una música preferida, me encanta todo, pero especialmente las de adoración. Estoy cantando salmos y canto y Mira. sí, me encanta la música. Me gusta mucho la música judía, de verdad. Me parece tan alegre, me emociona, me conecta. ¿Alguna en especial? ¿El klezmer, el de la flauta transversa?
y ahora no me acuerdo, porque violín. algunas me hacen llorar, no Bueno, sé, hay músicas melódicas muy tristes. Sí. pero no sé, no sé, el otro día cantaba Adonai, El Shaddai, bueno, Elohim, y yo decía, ay Dios, qué poderoso. Pero creo que de verdad, Mendel, digo, esta puede ser de otras culturas, de Sí, otras claro. religiones, pero tienen una carga, y yo creo en eso, ¿no? Que una carga de energía, la letra o la palabra, que no sé qué pasa, digo, wow, Pero sin duda, cuando vos escuchás conecta. un coro gospel, la música religiosa negra, esa fuerza, y la frase es muy concreta, generalmente la repiten 20 veces, pero tiene una fuerza que te inspira, te genera una Sí, energía, tal cual. esa música. ¿Escritores? ¿Sos de leer? Sí, sí, soy de leer. A ver, es difícil decirte cuál. El rey Salomón. Bueno, estamos por esa línea. Estoy muy espiritual últimamente. Está muy bien. ¿Un Estoy. lugar? El mar. Donde haya mar, yo necesito estar ahí. No te puedo dar un lugar. ¿Y vas seguido al mar? ¿Lo buscas seguido? Sí, sí. Ahora en cualquier momento me escapo. Me voy a Brasil unas semanitas. Bueno, me hablaste de la música de adoración, me hablaste del rey Salomón, me hablaste del mar y su energía. No puedo dejar de preguntarte, ¿haces yoga, meditación? Creo que, a ver, para, ¿cómo Sí, sí o decirlo? no, si haces o no haces. Todo el tiempo, pero hay una búsqueda y creo que hay un momento. Creo que hoy te lo comenté cuando venía, estaba hablando con un amigo que me deja un mensaje, que me dice la palabra en un momento que quiere que haga algo con Paraguay, y yo miro así al venir acá y veo la calle Paraguay que cruza donde estamos, y veo la sincronicidad de un montón de cuestiones. Eso me lleva a pensar que quizás, como yo estoy más conectada emocionalmente, espiritualmente, eh, estoy meditando, estoy orando, estoy cantando, rezando. Soy ecuménica, si vos me preguntás, no creo que el creador, que creo que existe, ¿no? Que algo empezó, tenga una religión. Eh, Me lo demostró con experiencias espirituales muy fuertes en distintos lugares, ¿no? He ido a grabar a Malasia, por ejemplo. A ver, contanos. Dale. Hicimos un programa especial en Malasia por los 50 años de relaciones. Entrevistamos al ministro de Comercio, al ministro de Turismo de allá. Yo entrevisté al embajador argentino. Y había un capítulo que teníamos que hacer templos, porque me llamó la atención que las tres culturas que conviven armónicamente en Malasia, los chinos, los malayos y los hindúes, en la vida diaria, todos tenían su tiempo de adoración en su forma. Viste que se escucha la campana a la hora del rezo para los musulmanes, Claro. después los chinos con sus tradiciones y los hindúes con las propias. Y toca templos. Entro a un templo hindú y yo tuve una experiencia espiritual ahí. Y yo era medio crítica, sinceramente les digo. Pues yo decía, ¿cómo le van a orar o rezar a un elefante? O sea, en mi racionalidad, perdón, o mi formación católica primera, era como que eso no, que esto no, que aquello no, que, bueno, y después protestante, que esto sí, que nuestro no. Encontrarte en un templo hindú, que no tiene nada que ver con esas formas de orar o de relacionarte con el Creador, yo tengo una experiencia espiritual muy fuerte. Yo pisé a ese lugar y yo no paré de llorar, que no podía grabar. Y dije, ¿qué me pasa? Y no podía pensar. Esto mismo se repitió también en un templo musulmán, y me pasó en una sinagoga, y me pasó en una iglesia católica, y me pasó en un templo evangélico. Un día le digo al Creador, digo, ¿y esto qué es? ¿Dónde estás? Y estoy en todos lados, pero con una claridad en mi ser o en lo que yo quiero creer, no importa, no me importa lo que yo creo con pero digo, dije, bueno, entonces yo soy ecuménica, digamos. Y sí,
no creo que tenga religión, si no sería como, bueno, Dios es de Boca, no, es de River, no, es de San Lorenzo, es de no, le gusta el fútbol, que es lo No, pero a ver, importante, ¿no? Para creo, mí, ¿eh? creo que básicamente tenemos nuestra identidad, nuestra creencia, y creo que lo mejor que nos puede pasar es ser ecuménicos, en el sentido de ser amplios. Lo mismo que vos dijiste antes, para los negocios, reconocer la identidad del otro y saber que esa identidad me enriquece y no la Exacto, descarto. Y de esto se trata lo que estamos tratando de hacer cada uno desde nuestro lado y la mayoría de la gente, ¿no? De acercarnos, de pero no unirnos. es, no es común, Claudio. Lo que yo veo que cada vez, primero eso molesta. Em, lo que no se entiende, lo que no se conoce, se rechaza Claro. y da miedo. Y ahí empiezan los problemas del odio, vos lo nombraste. Yo creo que en mi misión, ¿por qué acercar naciones? Acercar naciones a la paz, acercar naciones al conocimiento de que todos somos uno. Creo que ese es mi propósito, ayudar a las personas a estar cerca. El otro día le comentaba también en otro espacio que Y ese me... es el propósito de la misión por la Sí, cual el Creador te trajo sí, a este mundo. sí, porque estoy en lugares donde otras personas no creo que tengan la posibilidad de estar, a veces in- sin querer, en lugares estratégicos, y digo, ¿qué querés que haga acá? Digo, ¿para qué querés que yo participe de esto? Porque por ahí, de verdad, no lo busqué, pero estás. Entonces, ahora dije, bueno, voy a preguntar para qué, no por qué. ¿Para qué? Y quizás dar un mensaje de que en realidad el mensaje es dialoguen, pónganse de acuerdo. Los tiempos se aceleran. El planeta que tenemos por ahora es habitable. Entonces, creo que la misión respondiendo a todo esto es, un, es una misión de facilitar el encuentro. Pero desde hace mucho lo estoy sintiendo, y cada vez más fuerte y con más claridad. ¿Entre qué y? No puede ser que la justicia hable entre pares y traten de resolver, y se quejan, porque yo convivo también, después te cuento en otro espacio que estoy, o la parte política o la parte empresarial, pero no se sientan a dialogar Sí, para sí. encontrar soluciones a problemáticas comunes. Sí, sí, Entonces, vivimos en una sociedad fragmentada absolutamente, a nivel mundial, no solamente ujú, acá, fragmentada, o como se dice ahora, una sociedad de nichos, y donde las redes sociales también tienen eh, su responsabilidad, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que tiene que ver con el aislamiento, con el individualismo, con la libertad de decir cualquier cosa y no hacerse responsable después, con el problema de recibir cualquier cosa y no poder opinar porque no hay otro que escuche. ¿Qué opinas de todo esto vos como comunicadora? y yo tengo hijos, jóvenes, ¿no? El más chico también está conectado, pero por suerte tiene un propósito ahora que es está estudiando japonés, quiere ir a Japón, tiene una misión. Pero el resto, en general, yo creo que están adormecidos, creo que están distraídos, pero como consecuencia de falta de liderazgos, de modelos. ¿Cuántas abuelas como la que yo tuve, o mis padres, o no sé, supongo que los tuyos, que eran modelos coherentes de lo que decían con lo que hacían y se sostenían en el tiempo hay? Yo creo que esto se rompió y entonces el avance de las nuevas tecnologías para mí es un mecanismo de escape, que por supuesto también hay intereses de manipulación para justamente romper, aislar y manipular. Entonces creo que es muy serio, por eso hablé de la urgencia. Si seguimos distraídos de las cosas importantes, de las cosas que son las bases para que podamos sanar, creo que estamos enfermos en general, una sociedad enferma, pero también entiendo que hay responsabilidades de los líderes que no están ejerciendo, como bien decís, no solo en la Argentina. Yo estuve como embajadora para la paz en Corea en 3 oportunidades, dialogando con líderes. Conocí a Ban Ki-moon, a presidentes de distintas naciones, de Estados Unidos y otros líderes religiosos.
Y ahí se dijo, en el 2020, cuando viajé, en pandemia, 5.000 éramos, y viajé igual, con toda la protección por el COVID, igual eso, de que los egos, yo dije, los egos están inflados. Nuestros líderes no están escuchando. Y me preguntaron, porque hablé, ¿por qué dije eso? Y dije, porque no veo presencia de jóvenes ni de mujeres. Y no porque sea feminista, no creo en los sismos. Creo ese problema. Las madres, los niños, los jóvenes deberían estar acá porque son de ellos el futuro. Y son los que pueden intervenir en, bueno, mi amor, regular el uso de la internet, compartamos un almuerzo. Sí, sí, el concepto de familia, ¿no? De encuentro. Por eso digo, el internet, las redes aislaron y eso se traslada a muchas problemáticas de relacionamiento de la gente. Dijiste, viajé como embajadora de la paz. Y justamente yo comencé la editorial diciendo el 29 es el día de reconocer a la gente que trabaja por la paz. Ujú. Contanos qué es ser embajadora de la paz. ¿Quién te da ese título tan lindo? Bueno, en este caso me llamó la gente de la Universal Peace Federation, ¿no? Que tienen estatus de ECOSOC. Dije, qué raro, dije yo. En 2007 me nombraron embajadora para la paz por un trabajo social. Por esto, por el compromiso de tratar de ayudar, de conectar y cosas puntuales que después, bueno, refundaron este nombramiento, porque creo que las personas pueden cambiar. Si tenés coherencia entre lo que hiciste, hacés y seguís haciendo, se concretó nuevamente cuando concretamos la articulación, fíjate vos qué interesante, con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y 4 amigas amorosas que las quiero mucho, Alejandra Biandrate, Andrea Bevans, Ofelia Botusansky y yo, que en una charla de café hablábamos de una problemática del Hospital Oncológico Marie Curie. Y bueno, necesitan una aparatología, que esto, que es caro, que hay 350 pacientes en lista de espera para tratamiento de cáncer. Alejandra, que trabajaba ahí, nos contaba. ¿Y qué podemos hacer? Decíamos. Casualmente, viste que las casualidades no existen. Las 4 perdimos a nuestras mamás de cáncer. Casualmente. Y le digo, chicas, algo tenemos que hacer, pero no, plata no hay. Si la gente no paga ni la cuota social, no, pero algo tenemos que hacer. Y yo digo, ¿y para qué están las embajadas? Vamos a pedir afuera, porque si acá el Ministerio de Salud dice que no hay presupuesto, que no es prioridad, bueno. Entonces empezamos a mandar notas a embajadas. La primera que me contestó fue Japón, la embajada de Japón, de que podría mandarnos el dinero para comprar ese equipamiento y donar. Mirá. Fue una locura conseguir que me pasen presupuesto, porque nadie nos quería vender con el tema del dólar y esto. Yo digo, chicos, no se puede esto. Bueno, al final le dijimos que no. Nosotros renunciamos a eso porque era un problema. Y lo dejamos ahí. Entonces digo, pero no pueden mandar el equipamiento, no queremos la plata, nosotros queremos ayudar. Bueno, era complejo. Entonces Andrea, que es de la iglesia de Jesucristo, de los santos, dice, nosotros podríamos ver, bueno, vamos, ¿qué necesitas? Nos pusimos a trabajar con las directoras del hospital para que manden la nota formal y todos los mecanismos ordenados como corresponde. Se logró la donación y equipar toda una sala en el Hospital Oncológico Marie Curie de Parque Centenario, que es gratuito. Ahí conocimos al director de hospitales, que vinieron obviamente para la foto. Pero más allá de algo... la obra lo que queda. Y la satisfacción personal, que es la mejor paga. Por supuesto, yo le digo, miren, veamos el objetivo y pongamos en acción lo que sabemos hacer, que es acercar personas, voluntades para un objetivo común. Creo que eso resume lo que hacemos. Tenemos que estar terminando ya el programa, obvio, como pasa siempre. Hiciste un recorrido fantástico y entonces me queda ahora hacerte una pregunta más. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. Primero agradecerte
el tiempo que te tomaste este domingo para estar con nosotros. Y la pregunta final es, ¿qué viene de aquí en más? ¿Viene planificado o, como vos decís, la sincronicidad y la vida me va a traer los proyectos? No, a ver, la lucha es diaria, ¿no? Entre lo que quiero y lo que debo y la planificación. Yo creo que hay que ser ordenado y planificar, y después, bueno, el buen Dios va conduciendo. Ahora viene la etapa de la formación, seguir formándome, seguir estudiando. Hoy te decía, hay tanto para estudiar, tanto para poder aprender. Y quiero aprender para poder dejar también, ¿no? Hablaste de memoria, creo que el legado es muy importante, que alguien pueda continuar. Ahora viene la etapa de la capacitación. Alguien me dijo, ¿y por qué no enseñás lo que sabes hacer? ¿Qué sé hacer? No, pero conectar, enseñar a conectar, porque eso va a hacer que los demás en este eslabón puedan acelerar los procesos. Y me pareció Fantástico. fabuloso. Digo, bueno, entonces vamos a empezar a generar esta capacitación para aquellos que quieran Capacitar conectar vos a otros. a otros. Excelente. Porque no puedo cambiar. Bueno, con eso, ni más ni menos, como buena comunicadora, le dices el cierre perfecto a esto de conversaciones que inspiran. Vas a capacitar para inspirar a otros a que continúen el camino que uno emprendió y que pueda traer nuevas propuestas. Patricia, un placer enorme tenerte aquí, y bueno, seguramente va a haber otras oportunidades de seguir dialogando. Muchas gracias. Así terminamos otra entrega de Conversaciones que Inspiran este domingo 25 de mayo, Día de la Patria. Que tengan ustedes muy buena semana. Soy Claudio Abruj. התלבטות חותכת את חיי, זה בכלל לא פשוט. הלב תוהה אולי כי באחרת הוא לחוט. אני לא יודע מה קורה לי, זה שיגעון זמני או סתם נדמה לי. ללכת או להישאר על הלב, לא לוותר, רוצה אותך אבל יכול להפסיד את הכל. ללכת או להישאר לעצמי, לא לשקר, שתי אהבות כאב גדול להפסיד את הכל. התלבטות נוגעת בחולשות, לא מבין איך אשתנה. אוהב אבל מרגיש פחות, את עצמי אני שונא. אני לא יודע מה קורה לי, זו רק חולשה זמנית או סתם נדמה לי. ללכת או להישאר על הלב, לא לוותר, רוצה אותך אבל יכול להפסיד את הכל. ללכת או להישאר לעצמי, לא לשקר, שני אהבות כאב גדול להפסיד את הכל.
שתי אהבות, כאב גדול